El ladrón del manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 14. El origen. Con el alba el grupo reanudó su marcha. Eloy, a pesar de su aspecto de anciano, contaba tan solo con 55 años de edad. Cuanto más duras son las condiciones de vida, antes se envejece. Aún así, su condición de pastor le entrenó a ascender y descender aquellas montañas con mucha solvencia, poniendo en aprietos el ritmo de su marcha a los adolescentes. El puntero láser les ofrecía seguridad en el momento de atravesar los claros. Su destino estaba cada vez más próximo. Los grupos de gogorras iban y venían surcando el cielo. Sus creadores ejercían un tipo de control sobre ellos, igual que el de los cetreros con sus rapaces. Tal era la codicia de los desalmados opresores que aparentemente protegía el valle que, tras crear a las gogorras, les enseñaron a comer humanos, igual que los cetreros obsequian con carne a sus aves al final de cada ejercicio. De esta forma, cerraban el círculo. Controlaban tanto a los atacantes como a los atacados. Quedaba lo peor. Había que salir de la seguridad del bosque y ascender hasta la cumbre por praderas. Solo cabía esperar a que la noche cayese para intentarlo y estudiar de cerca qué secretos encerraba aquella cima y cuál era el verdadero origen de los gogorras para tratar de hallar la fórmula para destruirlo. Hoy habría luna nueva. Además, una espesa y oportuna niebla se cernió sobre la cumbre. El grupo estaba ya preparado. «Seguidme», ordenó Eloy a sus acompañantes. Sin romper la formación de la fila que habían llevado todo el camino, comenzaron a ascender en la oscuridad. El grupo iba precedido por Eloy, seguido de Iker empuñando su puntero, y tras él, sus 3 amigos. Al acercarse vieron unas estructuras metálicas que no eran otra cosa que jaulas. Una grande en el centro donde dormían los gogorras. Igor los contó y tan solo había 10 ejemplares. En una jaula contigua se encontraban otros 2 que al parecer eran hembras incubando sendos huevos, y alrededor otras jaulas más pequeñas vacías. Por lo que parecía, eran donde habían tenido cautivos a todos los animales que cruzaron entre sí, obteniendo el mutante engendro denominado gogorra, que servía a los intereses de los malvados tiranos, amedrentando con ellos a los pobladores del valle. Un poco más lejos de allí, escondida por la niebla, había una cabaña. «Mirad», dijo Eloy, «esa era la cabaña que me servía de refugio cuando subía aquí con mi rebaño. Los muy sinvergüenzas viven en ella ahora», dijo a los jóvenes con gesto de indignación. «Está bien, regresemos», ordenó Aritz, articulando a su vez con el brazo un movimiento de retirada. Dando la vuelta, el grupo comenzó a descender. Aritz encabezaba el grupo. Todo iba bien hasta que unos gruñidos, de sobra conocidos por Aritz, se interpusieron en su camino. De inmediato Eloy se adelantó hasta encabezar la comitiva y con gesto calmado extendió sus manos y se acercó lentamente al lugar de donde provenían los gruñidos. Se trataba de 3 enormes lobos grises, los cuales bajaron la cabeza hasta tumbarse en el suelo con las patas hacia arriba, como gesto de total sumisión. «Hola, viejo amigo, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo Eloy al macho alfa de la manada, mientras acariciaba su tripa. «Acercaos, chicos, no pasa nada, son amigos míos. Los encontré de cachorros, su madre murió presa de un gogorra, y los alimenté y cuidé hasta que se hicieron adultos y pudieron vivir en libertad», contó el pastor al grupo. Los jóvenes, con recelo, se aproximaron lentamente y acariciaron sus cabezas, como si de perros se tratara. Reanudaron la marcha hacia la espesura del bosque. Pronto amanecería y la niebla ya se había disipado. La manada les siguió hasta su escondite y se quedó junto a ellos. «Bien, chicos, escuchadme atentamente», dijo Aritz dirigiéndose a su grupo. «Por lo que he visto, los gogorras duermen encerrados en esa gran jaula. No hay más que los que allí hemos visto. Seguramente no vean bien en la oscuridad,
Por eso solo salen de día. Hay que hacer salir a las hembras que incuban los huevos y destruirlos para acabar con la especie», dijo el joven líder. «¿Cómo destruiremos a todos los gogorras?», preguntó Ander. «Son criaturas que vienen de sufrir muchas mutaciones genéticas para generarlos, así que seguramente sean frágiles a los cambios», dijo Igor, a quien la biología le apasionaba, y prosiguió. «Solo habrá que sacarlos de su hábitat. De esa manera huirán y perecerán», concluyó con gran seguridad. Eloy tomó la palabra diciendo: «Propongo que mis amigos los lobos terminen con los malvados criadores de la cabaña, pues cuentan con unos palos mágicos de los que sale fuego y acaban con la vida de hombres y animales a distancia. Así que deberán atacarlos mientras duermen», dijo el anciano. «Es decir, que tienen escopetas», asintió Ander. «¿Escopetas? ¿Qué es eso?», preguntó Eloy contrariado. «Es un arma de fuego. Las civilizaciones de Oriente fueron sus inventores y la utilizaban mucho antes que el resto del mundo», explicó Aritz. «De acuerdo. El plan será que a la caída del sol iremos de nuevo allí, y con la ayuda de los lobos haremos huir a los criadores. Luego despertaremos y sacaremos de sus jaulas a todos los gogorras. En la oscuridad se trasladarán sin rumbo, desorientándose, y se perderán, desapareciendo para siempre de estas tierras. Por último, romperemos los huevos para que no exista continuidad alguna de la especie», expuso con gran seguridad Aritz. La noche llegó. Ascendieron la montaña y ejecutaron el plan tal como habían previsto. Abrieron las jaulas, ayudados de palos golpearon los barrotes para generar ruido y desconcierto. Como habían intuido, esos engendros de tal maquiavélica naturaleza eran casi ciegos, y el láser se ocupó del resto, obligándoles a huir cegados por él, que milagrosamente agotó su batería tras el último enfoque. Posiblemente muchos terminaran en el mar. Los huevos fueron destruidos, y los lobos, con su astucia, esperaron a que los criadores salieran de su refugio para atacarlos, y así, heridos por las mordeduras de los cánidos, huyeron dejando atrás sus armas, adentrándose en el bosque donde les esperaba un futuro más que incierto. Aritz y su grupo esperaron hasta la mañana siguiente para comprobar que en el cielo la amenaza había desaparecido. Era el momento de ir a la aldea y comunicar a sus habitantes que a partir de entonces ya no debían ser esclavos de nadie, recobrando la libertad robada hacía ya más de una década. Algo que distaba mucho de ser sencillo, pues todavía en Distria existían dos escollos importantes. En primer lugar, debían flanquear las murallas y entrar. Después tendrían que convencer a sus habitantes que ya no tenían nada que temer, que los gogorras habían abandonado el valle y sus cielos para siempre. De esa forma podrían rebelarse contra el ahora reducido grupo de tiranos que los tenía sometidos a base de crueles argucias, pues se hallaban desposeídos de sus maléficas armas y poder. Ander entró en la cabaña de los criadores, tomó la escopeta y la poca munición que allí tenían y la cargó en su hombro. Su padre era cazador y sabía cómo se utilizaba un arma. Con la sensación del deber cumplido, regresaron a la cueva, donde Loredi les ofreció una comida caliente y descansaron. Ya con la caída del sol, fueron a Distria aprovechando que por la noche las puertas se abrían y entraron en la aldea. Allí buscaron a quien, hasta ser engañados por los tiranos, era el hombre más respetado de la comunidad. En el valle era conocido como Sautu, un hombre bondadoso descendiente de una familia de curanderos, condición entre otras que los erigía como líderes y les hacía merecedores del respeto de sus conciudadanos. El pastor Eloy y los chicos iban ataviados con túnicas y capuchas para no ser reconocidos. Llamaron a la puerta de la casa donde vivía Sautu. «¿Quién va?», se escuchó una voz grave desde su interior. «Abre, por favor. Soy Eloy, el pastor del Gorbella», susurró Eloy.
La puerta se abrió de inmediato y el grupo entró en la casa. Sautu cerró apresuradamente. Sautu era un hombre de avanzada edad, gran estatura y envergadura que desprendía cordialidad por todos los poros de su piel. «Te daba por muerto», dijo Sautu al pastor, como el que acaba de ver a un fantasma. «Sí, así es, pero no es tan fácil terminar conmigo. Vivo junto con Loredi en un viejo escondite natural. Para algo me tenía que servir una vida en estos montes, ¿no te parece?», contestó Eloi con gesto de satisfacción, rozando la arrogancia. Aritz y los demás relataron a Sautu todo lo que había pasado sin delatar en ningún momento su procedencia. Le entregaron también la escopeta como prueba de sus palabras, indicándole cómo utilizarla. Sautu fue casa por casa de sus convecinos explicando los hechos, y a la noche siguiente todos los habitantes eran conocedores de la verdad. Organizados en varios grupos, acorralaron todas las posiciones y defensas de los tiranos, desterrándolos del valle, arrebatándoles además todo el oro que con gran esfuerzo habían recogido para ellos. En poco tiempo, sin la opresión, las gentes volvieron a ocupar el valle, tal como vivían antes de su invasión. Habitantes de otras tierras vinieron a la zona motivados por los aires de prosperidad, y sus pobladores ahora eran libres de nuevo, gracias a la valentía de nuestros protagonistas, para quienes había llegado el momento de tratar de regresar a su tiempo. Lo harían buscando la puerta de entrada en el lugar de donde salieron, la gruta Sita en el monte de oro. Desde que llegaron vivieron con Eloi y su hija Loredi. Planearon que desaparecerían de madrugada sin despedirse, pues no querían que nadie conociera su secreto. Aritz, la tarde anterior a su partida, se las ingenió para quedarse a solas con Loredi, que aunque ya vivía en el valle, de vez en cuando frecuentaba la cueva donde tomaba reparadores baños. «Voy a darme un baño al lago de la cueva. ¿Quieres venir?», preguntó Loredi a Aritz. «Por supuesto, te acompaño». Aritz no creía lo que acababa de escuchar. Perplejo siguió los pasos de la joven. Una vez allí, ambos disfrutaron del agua de la terma y charlaron hasta el anochecer. Al regresar por la senda, antes de salir de la espesura de aquel centenario robledal, Loredi se giró regalando al joven un tan inesperado como sincero beso en la mejilla. Después le miró fijamente a los ojos y dijo: «Sé que un día te irás, pero el destino lo forjamos con el fuego de nuestros pensamientos, por lo que si ambos lo deseamos, nos volveremos a encontrar». Dicho esto, la muchacha giró de nuevo su cuerpo hacia adelante y continuó el camino hasta llegar a su morada. De madrugada, tal como tenían previsto, ascendieron a la gruta de donde salieron, encontrando una grieta por la cual, con mucha dificultad, escalaron una rugosa y húmeda pared que les condujo de nuevo a la larga galería que transitaron bajo el monasterio de oro. Tras desandar el camino de ida, ascendieron esta vez los 500 peldaños de la oxidada escalera y, como en otras ocasiones, comprobaron con sorpresa que el tiempo no había discurrido de la misma forma en la otra dimensión como en esta. Salieron por donde habían entrado, colocaron la piedra en la pared del campanario y descendieron de la torre. Ya en el exterior tomaron sus bicicletas, bajando por aquella empinada carretera rumbo a sus casas, como si de un corto paseo se tratase. Sin embargo, les quedaba por descubrir aquello por lo que fueron: la biblioteca de los monjes. Para Aritz esta nueva aventura entrañaba también connotaciones distintas, pues desconocía el verdadero significado de la presencia, el beso y aquellas palabras de Loredi, que resonaban en su mente sin cesar, seguramente por la propia voluntad de no olvidar su cara y la melodía de su voz.